tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz. Gracias por sintonizar. Y hoy les vengo a compartir una, ah, el trabajo de una autora muy interesante que se llama Byron Katie y ella hace un planteamiento muy interesante con, con unos descubrimientos que ella hizo después de una crisis personal. Escribió un libro muy famoso que se llama Amar lo que es, y les vengo a hablar un poquito más acerca de quién es Byron Katie y de su trabajo. ¿Ok? Bueno, para esto vamos a compartir una presentación en PowerPoint. ¿Ok? Ser un poquito pacientes porque PC está un poquito lenta, pero aquí está. Bueno, Byron Katie convirtió a su libro Amar lo que es en un bestseller internacional y ella lo escribió después de un despertar espiritual que vivió a raíz de una crisis personal muy intensa. Entonces, en su libro Amar lo que es, ella explica por qué cuando estamos en conflicto con alguien, con un enemigo, por así decirlo, podemos utilizar ese conflicto para que esa persona, en lugar de ser nuestra enemiga, sea nuestra aliada. ¿Ok? Bueno, entonces, su libro más famoso es el que les acabo de mencionar, Amar lo que es, y tiene otros libros. Sin embargo, el primero se convirtió en un bestseller a nivel internacional y a partir de esa crisis personal que ella tuvo y a partir de muchos cambios que empezó a hacer en su vida, escribió pues este libro tan interesante, Amar lo que es, y otros más. ¿Ok? Bueno. En su libro Amar lo que es, ella plantea los pasos de lo que ella llama el trabajo. Y en unos momentos más les voy a compartir en qué consiste esta terapia que ella le llama el trabajo. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de su vida. Eh, Ella era una persona que tenía mucho sobrepeso. En ese tiempo, antes de experimentar esta crisis intensa, estaba casada con un hombre que la maltrataba, tenía una hija que era adicta a las drogas. Ella, pues tenía un trabajo más o menos exitoso como vendedora de bienes raíces, pero era muy infeliz. Entonces dice que en su libro que ella se inscribe a un taller en el que tenía que irse como de retiro y en ese taller pues se inscribió, tenía que participar unos días allí y eh, en este lugar les habían asignado una habitación a cada uno de los asistentes para después de ahí asistir a este lugar donde se iba a llevar a cabo este taller. Bueno, la cuestión está en que cuando ella llega al lugar le asignan una habitación y se da cuenta que en la habitación no había cama, pero ella comenta que su autoestima era tan baja que ella no se atrevió a ir con los organizadores del taller, ni siquiera con eh, pues, con los asistentes que estaban en el hotel, para pedirles que incluyeran una cama, porque aparentemente le habían asignado ese lugar y no tenía dónde descansar. Entonces, pues no se atrevía a hacerlo, se creía como no merecedora, como indigna de pedir ayuda y pasa la noche en la alfombra, ¿no? Entonces, ella comenta que cuando despertó, algo pasó en su conciencia porque ya no era la misma.
Entonces, al abrir los ojos, se da cuenta que una cucaracha empieza a caminar en su mano, pero ella comenta que no se sintió asqueada, que no se sintió alterada, nada más que algo había pasado dentro de su mente que parece ser que tuvo una desidentificación con su ego, es decir, que ya no se sentía la misma persona y ya no se sentía agraviada. Eh, esto y otros cambios ella tuvo. Eventualmente tomó el taller, siguió adelante con su vida y dice que le tomó varios meses darse cuenta que ella tenía un nombre. Ya sé que suena un poco extraño, pero como tuvo este cambio de conciencia durante su descanso, no se identificaba ya con su nombre. La gente le llamaba por su nombre y ella se dio cuenta que algo extraño pasaba porque ella no creía que, que ella era su nombre. Algo había pasado dentro de ella misma, ¿no? Entonces le tomó varios días como volver a su estado, por así decirlo, de funcionamiento normal y empezó a ella a tomar decisiones importantes, empezó a, a dirigirse de manera diferente a los demás, empezó a actuar diferente hacia los demás. Eventualmente se divorcia de este hombre abusivo con el que ella estaba casada, eventualmente bajó de peso. em, Esta hija que les digo que tenía problemas con las drogas, que era una adolescente, tenía muchos problemas con ella antes de que tuviera este despertar espiritual. Y de repente, como la gente empezó a darse cuenta que ella había cambiado, querían saber qué le había pasado. Y empezó ella a recibir en sus casas a diferentes visitantes que estaban interesados en saber qué le pasaba, porque además parecía que ya no era la misma, a pesar de que ella, pues sí tenía como algunas cosas que la seguían definiendo como sí misma, pero de alguna manera había cambiado profundamente. Y la gente que hablaba con ella experimentaba un cambio a nivel de conciencia, empezaba a tomar decisiones importantes y a cambiar su vida. Entonces, ella dice que, ah, pues, antes de que sufriera esto, tenía una mala relación con su hija. La hija, obviamente, que se dio cuenta que al hablar con ella, las demás personas, al irla a visitar a su casa, experimentaban un cambio y de repente a la hija, pues, le da curiosidad saber qué estaba pasando pues con esta mamá que era diferente a la que había conocido, ¿no? Entonces Byron Katie dice que en una ocasión era de madrugada y estaba en la sala esperando a que llegara su hija en la noche. Obviamente llegó en la madrugada, llegó intoxicada, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez no le reclamó, ni le hizo un drama, ni lloró, ni le dijo que qué estaba haciendo con su vida, nada más le dio gusto que llegara a la casa, la abrazó y no la cuestionó. La cosa es que la hija se acerca a ella, empiezan a convivir de manera diferente, cambian su relación y eventualmente ella deja de hacer drogas. Entonces, ella a partir de este cambio de conciencia que ocurrió durante, durante este evento en el hotel donde estaba tomando este taller, empezó a recibir como a diferentes respuestas a lo que estaba pasando dentro de sí misma y desarrolló un método a lo que ella le llama el trabajo. ¿Ok? Entonces, en este método de el trabajo, lo que hace cuando ella acude a un taller que tiene un auditorio lleno de gente, lo que hace es invitar a diferentes personas a pasar al estrado y platica con ellos de uno a uno. Entonces, ella empieza como a ayudarlos a cuestionar sus propios pensamientos y los ayuda a encontrar diferentes respuestas una vez que ella empieza a cuestionar sus pensamientos. Por decir, si alguien le dice, fíjate que mi hermano es muy irresponsable y tiene problemas para manejar sus finanzas.
Entonces ella los empieza a cuestionar y les empieza a decir, bueno, pues escribe, los hace escribir varias oraciones eh, en relación al problema por el que estén atravesando y los hace cuestionar. Entonces les hace que se pregunten, ¿es verdad? ¿Puedes saber qué es verdad con absoluta certeza eso que me estás diciendo? ¿Cómo reaccionas y qué sucede cuando crees en ese pensamiento? ¿Quién sería sin ese pensamiento? Ahora, revierte la oración. ¿Es esa tu realidad en este momento? Y después también ella plantea que una manera de mantener la salud mental es ocuparnos de nuestros propios asuntos, porque ella dice que cuando nosotros de repente estamos pasando por una depresión, es porque estamos metidos en los asuntos de los demás. Estamos metidos en los asuntos que del hermano, que de la hermana, que del papá, de la mamá, del hijo, de la hija. Entonces, dice que nosotros debemos hacernos responsables de nuestros propios asuntos y los demás se tendrán que hacer responsables de sus propios asuntos. Entonces, es interesante su libro. Les sugiero que lo lean porque ella tiene muchos ejemplos, o pueden ver videos de ella en YouTube, para que se hagan más o menos una idea de cómo es este trabajo a profundidad. Yo les voy a hablar de un par de ejemplos, no me voy a extender mucho, pero es interesante cómo ella los hace cuestionarse sus propias creencias limitantes. Y bueno, aquí al lado está un ejemplo de diferentes creencias limitantes, como no puedo, no tengo dinero, no sé, no soy talentoso, no tengo tiempo, ya es tarde, soy demasiado joven o demasiado viejo para hacer tal cosa. Entonces, estas son algunas creencias limitantes que de repente podemos llegar a tener. ¿Ok? Bueno, entonces les voy a poner un par de ejemplos de cómo sería el trabajo del cuestionamiento de Byron Katie. Entonces, me gusta mucho un video que ella compartió en el que sube al estrado una mujer que le dice, quiero que me ayudes a trabajar con la infidelidad de mi pareja. Entonces la hace que escriba en una hoja varias oraciones y y bueno, sube una mujer y le dice, mi pareja, mi hombre me traicionó. Entonces, y pues le comparte que su marido le fue infiel, que está devastada, que le mintió, que pues ella no esperaba eso de él, am, que cómo es posible, a partir de que ella descubre la infidelidad, se abandona a sí misma, em, pasan una serie de cosas que la hacen pasar por este estado de tremenda infelicidad. Entonces, cuando ella está compartiendo esto con Byron Katie, em, ella empieza a hacer estas preguntas básicas de lo que ella llama el trabajo. Entonces, ella le dice, bueno, pues mi marido me fue infiel. Y Byron Katie le dice, ¿es verdad? Y la mujer le responde, claro, es verdad, me engañó con otra mujer. Y luego le dice Byron Katie, ¿qué pasa contigo cuando crees en esta oración? Y le dice, pues estoy devastada porque no puedo creer que después de haber pasado momentos tan agradables, tan bonitos, después de haber pensado que era mi alma gemela, ¿cómo es posible que me haya traicionado? Y después, ella, la persona agraviada dice, no me dijo la verdad, me mintió. Entonces, Byron Katie la hace pues, cuestionarse si está segura de lo que está diciendo, si es verdad ese pensamiento en su mente, qué pasaría con ella si no creyera en la traición, cómo se comportaría de no creer ese pensamiento de la traición, cómo sería su vida si no se dejara seducir por la creencia de que está siendo traicionada. Entonces, pues empieza a hacer ese cuestionamiento con la mujer y le dice, ok, tu marido te traicionó, y la mujer le dice, ok, ahora invierte la oración. Le dice, ¿cómo que invierta la oración? Sí, ahora asume, en lugar de decir, mi marido me traicionó, cámbiala por, yo me traicioné a mí misma. Entonces, cambia la oración la persona y
hace que se la lea en voz alta y le dice, yo me traicioné a mí misma. Y le dice a Byron Katie, a ver, espera, no entiendo. ¿Cómo que yo me traicioné a mí misma? Y le dice, Byron, vamos para allá. Dice, a ver, ¿cómo eras cuando empezaste a salir con él? ¿Cómo, cómo eras antes de involucrarte profundamente con él? Y le dice, pues era un espíritu libre, me gustaba acudir a conciertos, me gustaba leer, era una persona muy, am, me encantaba salir a la naturaleza, muy independiente, estaba muy contenta, dice, y él se enamoró de mí. Y le dice, ok, ¿y qué pasó después de que descubriste que él estaba saliendo con alguien más? Dice, pues yo dejé de hacer esas cosas que me gustaban, subí de peso, ah, estaba, todo el tiempo le reclamaba a él, ah, empezamos a tener más conflictos y entonces le dice Byron Katie, o sea que tú te traicionaste a ti misma porque convertiste la relación en tu fuente de tu felicidad y tú dejaste de atenderte a ti misma, fuiste infiel contigo misma porque dejaste de ser la persona de la que tu marido se enamoró. Entonces, cuando le dice esto, la mujer se queda como un momento pensando, un poquito como en shock, y le dice, pues no lo había visto de esta manera. Y le dice, lo que pasa es que él te estaba como regresando un poquito a como una especie de espejo de lo que tú te estabas haciendo a ti misma. Entonces, la traición de él, comillas, era como al estarte espejeando, lo que hizo fue que cayeras en cuenta que te estabas alejando de ti misma, que estabas dejando de hacer cosas por ti misma para estar contenta contigo misma. Entonces, lo que plantea Byron Katie es que cuando tenemos un conflicto con alguien importante en nuestras vidas, en realidad esa persona sirve como una especie de maestro o maestra que te lleva a tocar tu herida original. O sea, que ese conflicto por el que estemos pasando con la persona en cuestión, en realidad nos va a llevar a trabajar con nosotros mismos. Tal vez a revisar en nuestras vidas alguna herida original de traición con nuestro papá, con nuestra mamá, con algún compañero o compañera importante. Entonces, por eso dice que se siente tan intensamente ese conflicto, porque no solamente se dispara la respuesta actual ante el conflicto por el que estén atravesando las personas, sino que se despiertan heridas anteriores que se unen a la actual y en realidad esa persona está fungiendo como nuestro maestro porque nos está obligando a regresar a nosotros mismos y a trabajar con los asuntos que se quedaron pendientes. ¿Ok? Bueno, estoy siendo uh, muy escueta a la hora de explicar. No me estoy yendo muy profundo porque ojalá que pudieran revisar videos a más profundidad de Byron Katie. Sus cuestionamientos cuando está con las personas son muy, muy interesantes y lo que hace es que uno se voltea a ver a sí mismo. Es que estoy siendo realmente, me estoy yendo, me estoy viendo limitada a irme con más profundidad en esto de los ejemplos, pero este, el trabajo de ella es muy, muy interesante. Bueno, después hay otra persona que sube al estrado en otro taller eh, que Byron está compartiendo con el público y de repente invita a alguien del escenario y le dice, ¿quién quiere subir aquí al estrado a trabajar conmigo? Entonces sube una chica y le dice, ok, siéntate. Y se sienta frente a ella y le dice, ok, ¿qué quieres trabajar? Y le dice, bueno, quiero trabajar en que no tengo pareja y creo que es por mi sobrepeso que no estoy atrayendo a la pareja adecuada. Y aparte, no me creo interesante, aparte ya tengo, no me acuerdo cuántos años le dice, pero se ve que no pasa de los 30. Y dice, y aparte ya tengo cierta edad, mis amigas tienen novio, y yo me siento un poquito con envidia porque ellas tienen pareja y yo no. Este, am,
estoy enojada, me pongo triste, am, pues lo que quiero es ya tener una pareja. O sea, ¿por qué las demás personas pueden tener pareja y yo no? Entonces, ella empieza a usar las preguntas de el trabajo y le empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa contigo cuando crees ese pensamiento de que ya se te está yendo el tren, de que está sonando el reloj biológico y de que no tienes pareja? Y la persona le responde, pues es que sufro mucho porque ya tengo treinta y tantos y pues mis amigas ya tienen novio y de repente, ¿qué pasa si me quedo sola por el resto de mi vida? ¿Y qué pasa si no llego a conseguir nunca tener una pareja? Y le dice Baron Katie, y cuando crees en ese pensamiento de que te vas a quedar sola y de que ya estás grande y de que se te va a pasar la edad para tener pareja, ¿cómo te sientes? Y la mujer le dice, pues me siento fatal, porque qué tal que se vuelva una realidad. Y le dice, y qué pasa? Dice, pues sufro muchísimo, no quiero que me pase eso, quiero eventualmente tener una pareja, en fin. Y luego le dice Baron P, ¿y quién serías si no tuvieras ese pensamiento de que no eres atractiva y de que por eso no tienes pareja? Y la chica le dice, pues sería una mujer completamente relajada, disfrutaría de la vida, disfrutaría de la salida sin estar buscando al próximo hombre a quien conquistar. Y le dice Baron Katie, bueno, dice, tú sabes que cuando estamos desesperados, las personas se dan cuenta, ¿verdad? Dice, porque cuando estamos con las ganas intensas de tener una pareja, los demás sienten nuestra desesperación. Entonces, probablemente cuando sales, conoces a alguna persona o estás en la probabilidad de conocer a alguien interesante, tú misma empiezas a actuar con desesperación y ¿qué crees que pasa? Y la chica le responde, probablemente la otra persona lo siente y por eso yo lo alejo. Le dice, exactamente. Dice, ¿y qué pasaría si conoces a un hombre guapísimo, súper atractivo y no pasa por tu mente el pensamiento de, ay, lo voy a conquistar, voy a ver si está disponible, voy a coquetear con él? O sea, ¿qué pasaría si no estuvieras pensando en eso? Y la chica le responde, pues me relajaría, estaría contenta, sería yo misma. Y le dice, ¿y qué pasaría si no estuvieras preocupada por tu sobrepeso? Y la chica le dice, pues me sentiría contenta, disfrutaría nada más mm, quién soy, así como soy en este momento. Y le dice, ¿y adivina qué? Cuando estás pasando por ese estado de aceptación y cuando estás disfrutando el momento presente, es cuando estás eh, más lista para atraer a alguien, porque la otra persona no está percibiendo tu ansiedad, tu necesidad de rápido. Te tengo que conquistar ese, porque todos somos sensibles y nos damos cuenta cuando una persona está desesperada. Y bueno, tiene estos diálogos interesantísimos con la gente que pasa al estrado. Y el planteamiento principal es que dice am, que cuando estamos pasando por un conflicto, estamos en guerra con nosotros mismos, porque estamos en desacuerdo con la circunstancia con la que estamos atravesando y de alguna manera el flujo de la vida se detiene. Y tienen las personas que pasan con ella al estrado, tienen una serie de cuestionamientos súper interesantes. Hay un hombre que sube también al estrado, o sea, estoy hablando de diferentes videos. Todo esto no pasa en un solo video, sino que estoy hablando de varios videos de lo que ella hace con su planteamiento de lo que ella llama el trabajo. Y y bueno, en otro video sube un hombre al estrado con Byron Katie y le dice a ella, él dice, ¿qué quieres trabajar? Dice, lo que quiero trabajar es que estoy muy enojado conmigo mismo porque tengo una licenciatura y pues estoy trabajando en McDonald's. Dice, cuando yo tengo una licenciatura, qué sé yo, de ingeniero, por decir algo. Y le dice, ¿y qué pasa con eso? Dice, pues estoy enojado porque mis padres dicen que yo debería trabajar en lo que estudié, que para qué fui a la universidad, que ese trabajo no es digno de mí.
En fin, entonces ella empieza a trabajar con él y le dice, ¿cómo te sientes? Dice, pues que a mí me encanta mi trabajo porque yo no tengo que estar lidiando. Si yo fuera un ingeniero tendría que lidiar con otros asuntos que me serían muy abrumadores para mí. Sí, la paga sería más grande, pero no me sentiría feliz. Dice, de aquí como nadie me conoce, de aquí como no tengo que lidiar con asuntos tan profundos, realmente me siento muy cómodo. Entonces, eventualmente a través del diálogo los hace darse cuenta que la circunstancia por la que estén atravesando, perdón, es la circunstancia ideal y que cuando aceptamos y amamos lo que es en ese momento, algo pasa dentro del flujo de lo que son las circunstancias de la vida. Y eventualmente, cuando amamos y aceptamos lo que es, atraemos lo que estamos buscando, pero sin proponérnoslo. Eventualmente empieza a transcurrir la vida de una manera más libre, se empiezan a acomodar los acontecimientos y sin darnos cuenta atraemos lo que deseamos. Su trabajo es mucho más profundo, les digo, estoy resumiendo muchísimo, pero a mí particularmente me gustan los autores que han tenido esta clase de despertar espiritual y que se convierten en autores inspiracionales a través de un acontecimiento importante en sus vidas, porque me doy cuenta de cómo aplican sus enseñanzas, cómo a través de la crisis que atraviesan y a través de usar esa crisis como una oportunidad, cómo es que cambian sus mentes y sus vidas. Bueno, bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Para más información acerca de las terapias chamánicas, de los trabajos que hago yo, les invito a consultar mi página web que es www.ainikausai.com. Que por cierto, Ainikausai en quechua significa buena vida. Bueno, pues ojalá que puedan checar el trabajo de Byron Katie, y su libro seguramente está disponible en el internet, se llama Amar lo que es, bueno, uno de sus libros, uno de los bestsellers que ella escribió, y bueno, ojalá que les pueda servir esto que acabo de compartir. Bueno, pues muchas gracias por sintonizar. Nos vemos a la próxima. Un abrazo y hasta luego.